Trimorfa, protenoia. Yo soy el pensamiento en la luz. Yo soy, protenoia, el pensamiento que habita en la luz. Soy el movimiento que mora en el todo, aquella en quien el todo se sostiene, la primogénita entre quienes llegaron a ser, la que existe antes del todo. A mí se me nombra con 3 nombres, aunque habito sola, pues soy perfecta, soy invisible, dentro del pensamiento del invisible, me revelo en lo inconmensurable, en lo inefable, soy incomprensible, morando en lo incomprensible, me muevo en cada criatura, soy la vida de mi epinoia, que habita en cada poder y en cada movimiento eterno, en las luces invisibles y entre los arcontes, los ángeles y los demonios, y en cada alma que mora en el tártaro, y en cada alma material. Habito en quienes llegaron a ser, me muevo en todos, y penetro en todos, camino erguida, y a quienes duermen los despierto. Soy la visión de quienes moran en el sueño, yo soy la invisible, dentro del todo. Soy quien aconseja a los ocultos, porque conozco todo lo que existe en ellos. Soy incontable, más allá de todos. Soy inconmensurable, inefable, y aun así, cuando quiero, me revelo por mi propia voluntad. Yo soy la cabeza del todo, existo antes que el todo, y soy el todo, porque existo en todos. Soy una voz que habla suavemente, existo desde el principio, habito en el silencio que envuelve a cada uno, y esa voz escondida mora en mí, en el pensamiento incomprensible e inmensurable, en el silencio inconmensurable. Descendí al corazón del inframundo e irradié sobre la oscuridad. Fui yo quien derramó el agua. Soy yo quien se oculta en aguas radiantes. Yo soy la que, gradualmente, manifestó el todo a través de mi pensamiento. Soy quien está cargada con la voz. A través de mí se manifiesta la gnosis. Habito entre lo inefable y lo incognoscible. Soy percepción y conocimiento, pronunciando una voz mediante el pensamiento. Soy la voz verdadera, clamo en todos, y ellos la reconocen, pues una semilla habita en ellos. Soy el pensamiento del Padre, y a través de mí procedió la voz, es decir, el conocimiento de lo eterno. Existo como pensamiento para el todo, uniéndome al pensamiento incognoscible e incomprensible. Me he revelado, sí, yo, entre todos aquellos que me reconocen, porque soy yo quien está unida a todos, por virtud del pensamiento oculto y de una voz exaltada, una voz que proviene del pensamiento invisible, y es inconmensurable, pues mora en el inconmensurable, es un misterio que no puede ser contenido por lo incomprensible, es invisible para todos los visibles en el todo, es una luz que habita en la luz. También nosotros que nos hemos separado del mundo visible, hemos sido salvados por la sabiduría oculta mediante la voz inefable e inconmensurable. Y aquel que está oculto dentro de nosotros ofrece los tributos de su fruto al agua de la vida. Entonces el Hijo, que es perfecto en todo sentido, es decir, el Logos que se originó por esa voz, que procedió desde lo alto, que lleva en sí el nombre, que es una luz, reveló las cosas eternas, y todo lo desconocido fue conocido, y reveló aquellas cosas difíciles de interpretar y secretas, y predicó a aquellos que habitan en el silencio con el primer pensamiento, y se mostró a quienes habitan en la oscuridad, y se manifestó a quienes están en el abismo, y a quienes están en los tesoros ocultos, les habló de misterios inefables, y enseñó doctrinas imposibles de repetir a todos los que se convirtieron en hijos de la luz. Ahora bien,
la voz que se originó en mi pensamiento, existe como tres permanencias: el Padre, la Madre y el Hijo. Existiendo perceptiblemente como discurso, esa voz contiene una palabra dotada de toda gloria y posee tres masculinidades, tres poderes y tres nombres. Existen como tres cuadrángeles, en secreto, dentro del silencio del inefable. Es solo Él quien llegó a ser el Cristo. Y en cuanto a mí, yo lo ungí como la gloria del Espíritu invisible, con bondad. A los tres los establecí solos, en la gloria eterna sobre los eones, en el agua viva, es decir, la gloria que rodea a aquel que fue el primero en surgir hacia la luz de esos eones exaltados, y es en la gloriosa luz que él permanece firmemente, y él se sostuvo en su propia luz que lo envuelve, que es el ojo de la luz que brilla gloriosamente sobre mí. Él perpetuó al Padre de todos los eones, quien soy yo, el pensamiento del Padre, protenoia, es decir, barbelo, la gloria perfecta y el invisible inconmensurable que está oculto. Yo soy la imagen del Espíritu invisible, y por medio de mí todo tomó forma. Y soy la Madre, así como la luz, la cual fue designada como Virgen, aquella llamada Meirotea, el vientre incomprensible, la voz incontenible e inconmensurable. Entonces el Hijo Perfecto se reveló a sus eones, los cuales surgieron a través de él, y los reveló y los glorificó, y les dio tronos, y se sostuvo en la gloria con la que él mismo se glorificó. Ellos bendijeron al Hijo Perfecto, el Cristo, el Dios unigénito, y le dieron gloria, diciendo: Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Él es quien es, el eón de los eones, contemplando los eones que ha engendrado, porque tú has engendrado por tu propio deseo. Por ello te glorificamos, mamó o ella ei on ei, el eón de los eones, el eón que él dio. Entonces, además, el Dios engendrado les otorgó a los eones un poder de vida sobre el cual pudieran sostenerse, y los estableció. Estableció el primer eón sobre el primero, Armedón, Nousanios, Armosel; el segundo sobre el segundo eón, Faionios, Ainios, Oroyael; el tercero sobre el tercer eón, Melefaneus, Loios, Dabeitai; el cuarto sobre el cuarto eón, Mousanios, Ametes, Elelet. Ahora bien, estos eones fueron engendrados por el Dios engendrado, el Cristo, y estos eones recibieron y otorgaron gloria. Fueron los primeros en aparecer, exaltados en su pensamiento, y cada eón dio miríadas de glorias dentro de grandes luces irrastreables, y todos juntos bendijeron al Hijo Perfecto, al Dios engendrado. Entonces salió una palabra desde la gran luz, el Elet, diciendo: Yo soy Rey, quien pertenece al caos y quien pertenece al inframundo. Y en ese instante su luz apareció, resplandeciente, dotada de epinoia. Los poderes de los poderes no lo suplicaron, y entonces apareció de inmediato el gran demonio, quien gobierna la parte más baja del inframundo y del caos. Él no posee forma ni perfección, sino que tiene la forma de la gloria de aquellos engendrados en la oscuridad. Ahora se le llama Saclas, es decir, Samael, Yaldabaoth, aquel que se apoderó del poder, que lo arrebató al inocente, Sofía, quien antes había dominado a la que es la epinoia de la luz que descendió, aquella de quien él originalmente procedía. Y cuando la epinoia de la luz comprendió que él, Yaldabaoth,
había solicitado otro orden, aunque era inferior a ella. Ella dijo: «Dame otro orden, para que puedas convertirte para mí en morada, a fin de que no habite en el desorden para siempre». Y el orden de toda la casa de la gloria fue acordado según su palabra. Una bendición fue traída para ella, y el orden superior se lo otorgó. Y el gran demonio comenzó a producir eones a semejanza de los eones reales, excepto que los creó de su propio poder. Entonces yo también revelé mi voz en secreto, diciendo: «Detente, cesad, vosotros que pisáis la materia, porque he aquí, yo desciendo al mundo de los mortales por causa de mi porción que estaba en ese lugar, desde el tiempo en que la inocente Sofía fue vencida, ella que descendió, para frustrar el propósito de aquel que fue revelado por ella». Y todos se perturbaron, cada uno de los que habitan en la casa de la luz ignorante, y el abismo tembló, y el arquigénitor de la ignorancia reinó sobre el caos y el inframundo, y produjo a un hombre a mi semejanza. Pero él no sabía que ese sería para él sentencia de disolución, ni reconocía el poder que habitaba en él. Pero ahora he descendido y he llegado hasta el caos, y estuve con los míos, los que estaban en ese lugar. Estoy oculta dentro de ellos, dándoles poder, dándoles forma, y desde el primer día hasta el día en que conceda gloria poderosa a los que son míos, me revelaré a aquellos que han escuchado mis misterios, es decir, los hijos de la luz. Yo soy su Padre, y os revelaré un misterio, inefable e indecible por ninguna boca. Todo lazo lo solté de vosotros, y las cadenas de los demonios del inframundo las rompí, esas cosas que están atadas a mis miembros, restringiéndolos. Y los muros altos de oscuridad los derribé, y los portones seguros de los despiadados los quebré, y rompí sus cerrojos. Y la fuerza maligna, y aquel que os golpea, y quien os impide avanzar, y el tirano, y el adversario, y el que se dice rey, y el enemigo presente, a todos ellos los he explicado a los míos, a los hijos de la luz, para que puedan anularlos a todos, y sean salvados de todas esas ataduras, y entren en el lugar donde estaban al principio. Yo soy el primero que descendió por causa de mi porción que permanece, es decir, el espíritu que mora en el alma, el cual proviene del agua de la vida y de la inmersión en los misterios. Y hablé, yo misma, junto con los arcontes y las autoridades, porque descendí por debajo de su lenguaje y pronuncié mis misterios a los míos, un misterio oculto, y fueron anulados los lazos y el olvido eterno. Y di fruto en ellos, es decir, el pensamiento del eón inmutable, y mi morada, y su Padre. Y descendí hacia los míos desde el principio, y los alcancé y rompí las primeras ataduras que los esclavizaban. Entonces cada uno de los que estaban dentro de mí brilló, y preparé un modelo para aquellas luces inefables que están dentro de mí. Amén. Yo soy la voz que apareció por medio de mi pensamiento, porque soy el que es sin pareja, ya que me llaman el pensamiento del invisible, y también me llaman el discurso inmutable, y la que es sin pareja. Yo soy única, porque soy incontaminada. Soy la madre de la voz, hablando de muchas formas, completando el todo. En mí habita el conocimiento de las cosas eternas. Yo soy quien habla dentro de cada criatura, y fui conocida por el todo. Yo soy quien eleva el discurso de la voz hasta los oídos de aquellos que me han conocido, es decir, los hijos de la luz. Ahora he venido por segunda vez en la semejanza de una mujer, y he hablado con ellos, y les hablaré del fin venidero del eón, y les enseñaré sobre el inicio del eón por venir, aquel que no tiene cambio, aquel en el cual nuestra apariencia será transformada.
seremos purificados dentro de aquellos eones, desde los cuales me revelé en el pensamiento de la semejanza de mi masculinidad. Me establecí entre los dignos, en el pensamiento de mi eón inmutable, porque os contaré un misterio de este eón particular, y os hablaré de las fuerzas que habitan en él. El nacimiento llama, la hora engendra a la hora, el día engendra al día, los meses revelan al mes, el tiempo ha girado, sucediendo al tiempo. Este eón fue completado de esta manera, y fue medido, y fue breve, pues fue un dedo que soltó a otro dedo, y una articulación que se separó de otra. Entonces, cuando las grandes autoridades supieron que había llegado el tiempo del cumplimiento, así como en los dolores de una parturienta se acerca el momento, también la destrucción estaba próxima. Todos los elementos temblaron, y los cimientos del inframundo, y los techos del caos se sacudieron. Un gran fuego brilló en medio de ellos, y las rocas y la tierra fueron sacudidas como una caña movida por el viento. Los destinos del hado y los que asignan las moradas fueron profundamente perturbados por un gran trueno, y los tronos de los poderes se estremecieron, porque fueron volcados, y su rey tembló de miedo, y los que persiguen el hado acudieron a su camino, y dijeron a los poderes: ¿qué es esta perturbación y este temblor que ha venido sobre nosotros a través de una voz perteneciente al discurso exaltado? Toda nuestra morada ha sido sacudida, y el circuito entero del camino de ascenso ha sido destruido, y el camino por el cual subimos al Arquigénitor de nuestro nacimiento ya no está establecido para nosotros. Entonces los poderes respondieron diciendo: también nosotros estamos perdidos sobre esto, pues no supimos qué lo causó. Pero levantémonos, subamos al Arquigénitor y preguntémosle. Y todos los poderes se reunieron y subieron al Arquigénitor. Le dijeron: ¿dónde está tu jactancia, en la cual te jactabas? No te escuchamos decir: yo soy Dios, y soy vuestro Padre, y soy quien os engendró, y no hay otro fuera de mí. Pero he aquí que ha aparecido una voz perteneciente a ese discurso invisible del eón que no conocemos, y nosotros mismos no reconocimos a quién pertenecemos, pues esa voz que escuchamos nos es extraña, y no la reconocimos, no supimos de dónde provenía. Vino y sembró temor entre nosotros, y debilitamiento en los miembros de nuestros brazos. Llorad y lamentaos amargamente, porque en cuanto al futuro, huyamos todos, antes de que seamos aprisionados forzosamente y llevados al seno del inframundo, pues ya se acerca la relajación de nuestras ataduras, y los tiempos se han acortado, y los días se han abreviado, y nuestro tiempo ha sido cumplido, y el lamento de nuestra destrucción nos ha alcanzado, para que seamos llevados al lugar que reconocemos, porque el árbol del cual crecimos da un fruto de ignorancia, y también sus hojas. La muerte habita en ellas, y la oscuridad mora bajo la sombra de sus ramas, y fue en el engaño y el deseo que lo cosechamos, este árbol por el cual el caos ignorante se convirtió para nosotros en morada. Pues he aquí, aun él, el arquigenitor de nuestro nacimiento, de quien nos jactamos, ni siquiera él conocía este discurso. Así que ahora, oh hijos del pensamiento, escuchadme, la voz de la Madre de vuestra misericordia, porque os habéis hecho dignos del misterio, oculto desde los eones, para que podáis recibirlo, y la consumación de este eón particular y de la vida malvada se ha acercado, y está amaneciendo el principio del eón venidero, el cual no tendrá cambio jamás. Yo soy andrógina, soy madre, y soy padre, pues he copulado conmigo misma.
copulé conmigo misma y con aquellos que me aman, y es solamente por mí que el todo se sostiene. Yo soy el vientre que da forma al todo, dando a la luz que brilla con esplendor. Yo soy el eón por venir. Yo soy la consumación del todo, es decir, Meirotea, la gloria de la Madre. Lancé el discurso con voz hacia los oídos de aquellos que me conocen, y os invito a la luz exaltada y perfecta, y cuando entréis en ella, seréis glorificados por aquellos que glorifican, y los que entronizan, os entronizarán. Aceptaréis vestiduras de parte de los que visten, y los bautistas os bautizarán, y os volveréis gloriosamente gloriosos, tal como lo erais al principio, cuando erais luz, y me oculté en todos, y me revelé dentro de ellos, y toda mente que me buscó, me deseó, porque yo fui quien dio forma al todo, cuando aún no tenía forma, y transformé sus formas en otras formas, hasta que llegue el momento en que se dé una forma al todo. Es a través de mí que surgió la voz, y fui yo quien insufló el aliento dentro de los míos, y en ellos arrojé el Espíritu eternamente santo, y ascendí, y entré en mi luz, subí por mi rama y me senté allí entre los hijos de la luz santa, y me retiré a su morada que se volvió gloriosa. Amén. Sobre el destino. 2. Yo soy el Verbo que habita en la voz inefable. Moro en la luz incontaminada, y un pensamiento se reveló perceptiblemente a través del gran discurso de la Madre, aunque es una descendencia masculina quien me sostiene como fundamento. Y ese discurso existe desde el principio, en los cimientos del todo. Pero hay una luz que habita oculta en el silencio, y fue la primera en manifestarse, mientras que ella, la Madre, existe sola como silencio. Yo soy solo el Verbo, inefable, no contaminado, inconmensurable, inconcebible. Ese Verbo es una luz oculta que lleva un fruto de vida y derrama agua viva desde la fuente invisible, pura e inconmensurable, es decir, la voz irreproducible de la gloria de la Madre, la gloria de la descendencia de Dios. Un varón virgen, por virtud de un intelecto oculto, es decir, el silencio escondido del todo, siendo irreproducible, una luz inconmensurable, la fuente del todo, la raíz de todo el eón. Es el fundamento que sostiene todo movimiento de los eones que pertenecen a la gloria poderosa. Es el fundamento de todo fundamento. Es el aliento de los poderes. Es el ojo de las tres permanencias, las cuales existen como voz por virtud del pensamiento. Y es verbo por medio del discurso. Fue enviado para iluminar a quienes habitan en la oscuridad. Y ahora, mirad, os revelaré mis misterios, ya que sois mis hermanos, y los conoceréis todos. A todos les hablé sobre mis misterios, los que existen en los eones incomprensibles e inefables. Les enseñé los misterios a través de la voz que existe dentro de un intelecto perfecto, y me convertí en fundamento del todo, y les di poder. La segunda vez vine en el discurso de mi voz. Di forma a quienes tomaron forma, hasta su consumación. La tercera vez me revelé ante ellos en sus tiendas como Verbo, y me manifesté en la semejanza de su forma, y me vestí con las vestiduras de todos, y me oculté en ellos, y ellos no conocieron a quien me fortalece, porque yo habito en todas las soberanías y poderes, y entre los ángeles, y en cada movimiento que existe en toda materia, y me oculté en todos ellos hasta que me revelé a mis hermanos, y ninguno de ellos me conoció, aunque soy yo quien obra en ellos. Más bien, pensaron que el todo había sido creado por ellos, pues están en la ignorancia, sin conocer su raíz, el lugar del que surgieron.
Yo soy la luz que ilumina el todo. Yo soy la luz que se regocija con mis hermanos, pues descendí al mundo de los mortales por causa del Espíritu que permanece en aquel que descendió y surgió de la inocente Sofía. Yo vine y liberé su alma y lo conduje al lugar de su origen, y le di del agua de la vida, la cual lo despoja del caos que habita en la oscuridad extrema, que existe dentro del abismo entero, es decir, el pensamiento del mundo corpóreo y psíquico. Todo eso lo revestí y lo despojé de ello, y le puse encima una luz resplandeciente, es decir, el conocimiento del pensamiento de la paternidad, y lo entregué a aquellos que otorgan vestiduras, Llamón, Elazo, Amenai, y lo cubrieron con una vestidura de entre las vestiduras de la luz, y lo entregué a los bautistas, Micheus, Michar, Mnesinus, y lo sumergieron en la fuente del agua de la vida, y lo entregué a los que entronizan, Bariel, Noutan, Sabenai, y lo entronizaron desde el trono de la gloria, y lo entregué a los que glorifican, Arión, Elién, Fariel, y lo glorificaron con la gloria de la paternidad, y los que arrebatan lo arrebataron, Camaliel, Sanaanen, Samblo, y los servidores de los grandes santos luminares, y lo llevaron al lugar luminoso de su paternidad, y recibió los 5 sellos de la luz de la madre, Protennoia, y le fue concedido participar del misterio del conocimiento, y se volvió luz en la luz. Y entonces yo estaba habitando en ellos en la forma de cada uno. Los arcontes pensaban que yo era su Cristo. En verdad, yo habito en todos. Entre aquellos en quienes me revelé como luz, eludí a los arcontes. Yo soy su amado, pues en ese lugar me revestí como el hijo del arquigenitor, y fui como él hasta el fin de su decreto, el cual es la ignorancia del caos. Y entre los ángeles me manifesté con su semejanza, y entre los poderes, como si fuera uno de ellos, pero entre los hijos del hombre, como si fuera un hijo del hombre, aunque soy el padre de todos. Me oculté en todos ellos hasta que me revelé entre mis miembros, que son míos, y les enseñé las ordenanzas inefables. Estas son inexpresables para toda soberanía y todo poder regente, excepto para los hijos de la luz solamente, es decir, las ordenanzas del Padre. Estas son las glorias que están por encima de toda gloria, los 5 sellos, completos por virtud del intelecto. Aquel que posee los 5 sellos de estos nombres particulares ha despojado las vestiduras de la ignorancia y se ha revestido de una luz resplandeciente, y nada le aparecerá que pertenezca a los poderes de los arcontes. La oscuridad se disolverá y la ignorancia morirá, y el pensamiento de la criatura que está disperso mostrará una sola apariencia, y el caos oscuro se disolverá, hasta que me revele a todos mis hermanos y los reúna dentro de mi reino eterno. Les proclamé los inefables 5 sellos, para que yo pueda permanecer en ellos y ellos puedan permanecer en mí. En cuanto a mí, me revestí de Jesús, lo llevé desde el madero maldito y lo establecí en las moradas de su Padre. Y aquellos que vigilan sus moradas no me reconocieron, porque yo soy incontenible, junto con mi semilla. Y mi semilla, que es mía, la colocaré dentro de la luz santa, dentro de un silencio incomprensible. Amén.